Por favor, vamos a tocar temas importantes ahorita. Buenas tardes, Dulce. Veníamos conociendo el planteamiento de un conflicto colectivo en el 377. Terminamos lo que es la intervención del Tribunal de Conciliación. Sabemos que no hay sentencia, únicamente informe. Y pues hay varios pasajes donde nos hablan de que puede convertirse en un arbitraje obligatorio o también en un voluntario. Lo interesante es de que este Tribunal de Conciliación, que únicamente conoce por 15 días y que está integrado por un juez y dos vocales, un representante de patronos y trabajadores, quien recibe la primera petición es el juez con su secretario, emiten la primera resolución, notifica inmediatamente al patrono para efectos de que no existan represalias por patronos o trabajadores, y si los patronos quieren despedir tendrán que hacerlo a través de los incidentes. Y ya integrado el tribunal 2 horas después que ha recibido el juez de obligación de integrar el tribunal, va a conocer los impedimentos. Acuérdense que si no, usted como miembro de un tribunal de conciliación no indica un impedimento y lo debe hacer inmediatamente. Si lo hace posterior, pues usted sería sancionado con una corrección disciplinaria. Lo interesante es que llegamos al tema del 394. El juez quiere o no quiere, el juez, una de las partes puede solicitar la legalidad o ilegalidad del movimiento. Pensemos en la huelga, si el juez la declara legal, pues tenemos 20 días para estar en huelga. Si no lo hacemos, únicamente nos queda el arbitraje obligatorio. Bueno, el arbitraje obligatorio puede ser potestativo o obligatorio. Potestativo estamos hablando voluntario. Las partes deciden que no vamos a resolver el conflicto de manera amigable, no lo vamos a resolver en el proceso de conciliación, entonces vamos a tomar la decisión desde el planteamiento del conflicto, decir, señores, sometemos este conflicto al tribunal de arbitraje. Queremos que exista una sentencia colectiva y las partes nos vamos a sujetar a ella. Pero también hay partes del Código de Trabajo donde dice, señores, como ustedes no hicieron ejercicio, no ejercitaron este derecho, les queda únicamente el obligatorio. Por ejemplo, cuando uno de los requisitos esenciales que se habla del conteo, si no existe la mitad más uno de la mayoría de trabajadores, decime, Marlon. No. ¿Querías hablar, Marlon? No, creo que se le encendió el micrófono, Marlon. O levantó la mano, perdón. Entonces, les indicaba de que el obligatorio debe mantener esas circunstancias. Pero bueno, vamos a entrar en materia. Cuando hacen el conteo y resulta que no está apoyando la mitad más uno, entonces no nos queda más que un arbitraje obligatorio. ¿Qué es el arbitraje? Es que cuando planteamos un conflicto y no le encontramos una solución, entonces lo sometemos al arbitraje para que exista una sentencia colectiva, para que exista un laudo arbitral. Es lo mismo, sentencia colectiva o laudo arbitral, estamos hablando del mismo tema. Entonces, van a resolverse las situaciones de hecho y de derecho. Pero vamos a entrar en materia de conformidad con nuestro código. Quiero que nos ubiquemos en nuestro código en el artículo 397. No sé si lo tienen por ahí. 397. Bueno, necesito manos voluntarias ahí para que no sea... decime, Axel, perdón. Buenas tardes, maestro. ¿Quiere que le lea el artículo? ¿No? Por favor. Ubiquemos en el 397. Okay. La clasificación, entonces, del arbitraje puede ser potestativo y obligatorio. Pero ahora leemos el artículo para que nos quede grabado. Ok, capítulo 3, arbitraje. Artículo 397. El arbitraje procede, inciso primero, potestativamente. Inciso A, cuando las partes así lo acuerden antes o inmediatamente después del trámite de la conciliación. Detenete un poquito, Axel. Okay. Vean entonces. Planteamos el conflicto y lo podemos tener antes. Decidimos ambas partes, patrono y trabajador, señores, se está planteando conflicto,
vamos a hacer, señores, es definitivamente irnos a una sentencia. No vamos a resolver, vamos a una sentencia. Pero también lo pueden hacer después de la conciliación. Vamos con el siguiente en el B. Inciso B. Cuando las partes así lo convengan, una vez se haya ido a la huelga o al paro, calificados de legales. Fíjate vos que ya lo declararon legal. Después dijo, es legal la huelga, es legal el paro. Sin embargo, las partes deciden, señor, aunque ya tenemos derecho a la huelga, o los patronos digan, tenemos derecho al paro, entonces, señores, pero queremos someterlo mejor y vamos a buscar una sentencia colectiva. Vamos a buscar un laudo arbitral. Vamos a esperar que un tribunal de arbitraje nos resuelva nuestros problemas. Ese es el segundo punto B. Veamos hoy lo siguiente, en inciso numeral 2. Axel, ¿me escuchan, jóvenes? Sí, licenciado. Sí, se le escucha, Sí, se le escucha, licenciado. Gracias. Es que no está muy bien el internet por acá. No sé si Axel... Sí, es mi ancho de banda, Lick. ¿Me escuchan, no? Sí, ahorita te escuchamos. Sí, fue un bajón que tuve acá. Continúo. En numeral segundo, obligatoriamente, inciso A, en los casos que, una vez calificados como huelga legal o el paro, transcurrirá el término correspondiente sin que se haya realizado. No sé si sigo leyendo, Lick. Sí, por favor. Va, inciso B, en los casos previstos en los incisos A y D del artículo 243 de este código. Inciso C, en los casos que, solicitada la calificación de legalidad o ilegalidad de la huelga, una vez agotado el trámite de conciliación, no se llenare el requisito a que alude el inciso C del artículo 241 de este código, y siempre que el número de trabajadores que apoyan el conflicto constituya por lo menos la mayoría absoluta del total de laborantes que trabajen en la empresa o centro de labores que se trate. En el caso del inciso B, el arbitraje potestativo, las partes, al acordarlo, deben reanudar los trabajos que se hubieran suspendido y someter a la consideración del respectivo tribunal de arbitraje la resolución del conflicto. La reanudación de labores se hará en las mismas o mejores condiciones vigentes en el momento en que ocurrió la suspensión. Este extremo debe comprobarse ante el tribunal que corresponda mediante declaración suscrita por ambas partes, pudiendo el juez, si lo considera conveniente, ordenar por los medios pertinentes su comprobación. Bueno, vamos a ver entonces. Cuando dice ahí, en el último párrafo que Axel le dio lectura, habla el inciso del arbitraje potestativo. O sea que ya estamos en huelga, pero sin embargo, nos vamos a poner de acuerdo con el patrón. El requisito esencial ahí es de que los trabajadores que estábamos holgando, los que habíamos suspendido labores, los que no estábamos laborando por el derecho a la huelga, tenemos que regresar a trabajar. Ese es un requisito que exige la ley para ir a buscar una sentencia colectiva a través del arbitraje. ¿Sí? En lo obligatoriamente, bueno, ¿se recuerdan en el 394? Ya declararon legal la huelga, tenemos 20 días para estar en huelga. No lo hacemos, todavía nos queda el instrumento, el arma del arbitraje obligatorio. Es patrón, no tiene 3 días. No lo hizo, entonces tiene derecho todavía al arbitraje obligatorio. Esa es una de las circunstancias del obligatorio. En los casos, en los incisos A y 2 del 243, el 243 ha sido reformado, ahora creo que no tiene inciso D.
En el A y el B yo creo que ahí estamos bien, ¿sí? En el A y el B. Son las instituciones que no pueden ir, donde obligadamente tienen que ir, no pueden ir a la huelga, no pueden ir al paro, no tienen otra alternativa que buscar una sentencia colectiva. ¿En qué casos? Las empresas de transporte cuando estén en viaje. Ahí no se puede, no puede ir a la huelga, tiene que irse a una sentencia colectiva. Las clínicas, las empresas que prestan servicios públicos de energía, los encargados, inclusive habla de las personas que se encargan del aseo público, tampoco pueden irse a la huelga. ¿Por qué? La ley, como son servicios públicos, la ley les obliga que ellos obligadamente tienen que irse al arbitraje, a buscar que este tribunal dicte una sentencia colectiva y por supuesto que se pueda cumplir. Pero sin embargo, en el arbitraje potestativo, donde ambas partes decidimos, que conozca un juez, que conozca un tribunal de arbitraje, integrado por un juez y dos vocales representantes de patronos y trabajadores. Fíjense ustedes que resulta que ya estamos en conciliación. En todo el pliego de peticiones, en algunas estuvimos de acuerdo, pero en algunas tuvimos divergencia. Entonces, todo eso lo tiene que saber el tribunal de arbitraje para no estar emitiendo resoluciones contrarias en lo que nos pusimos de acuerdo. También le va a exigir, por supuesto, los 3 delegados. Aquellos 3 delegados de representando a patronos y representando a trabajadores, también aquí los exigen. Y luego, por supuesto, tiene la obligación el juez, ya teniendo el escrito, teniendo el juez que debe conocer y debe presidir el tribunal de arbitraje, tiene 24 horas para integrar el tribunal de arbitraje. Ya con el tribunal de arbitraje, pues por supuesto, va a conocer los impedimentos, las excusas, las recusaciones. Un motivo de excusa para conocer en el tribunal de arbitraje es que usted también haya conocido, haya integrado el tribunal de conciliación, ya sea como representante de patrón o trabajador. Sin embargo, existe una excepción. ¿Y cuál es? Que la otra parte lo admita, que se allane la otra parte, que esté de acuerdo la otra parte. Esa es la excepción. Por favor, léete. ¿Quién nos apoya? Sino que siga Axel. 398, 399 y 400, para que nos quede grabado. Ahí estamos. Susana. 398. En los casos de arbitraje potestativo, las partes deben someter ante el respectivo juez de trabajo y previsión social y por escrito los motivos de su divergencia y los puntos sobre los cuales están de acuerdo, designado además 3 delegados por cada parte con poderes suficientes para representarlos de conformidad con los preceptos en el artículo 4, con lo preceptuado en el artículo 409, señalando lugar para recibir notificaciones. En caso no llenaren este requisito, el juez ordenará subsanar la omisión. En los casos de arbitraje obligatorio, el juez convocará a las partes y levantará un acta que contenga los requisitos enumerados en el párrafo anterior. 399. Llenados todos los trámites anteriores, el juez, dentro de las 24 horas siguientes, procederá a integrar el tribunal. Artículo 400. Lo dispuesto en el artículo 383 de este código es aplicable para los tribunales de arbitraje. Será motivo de excusa para los vocales del tribunal de haber conocido del mismo asunto en conciliación, pero puede ser esta allanada por los delegados de ambas partes. ¿Sígale? No, hasta ahí vamos. Entonces, veamos pues. Ya está integrado, ya tiene los impedimentos. ¿En qué momento se declara competente? Por supuesto, en el momento de que ya se conocieron las excusas, los impedimentos y las recusaciones. Ya no hay más que hacer, ya está integrado el tribunal, ya fue convocado por 24 horas. En ese momento se declara competente. Una vez se declare competente, vean, el tribunal de arbitraje tiene 15 días para dictar sentencia. Exactamente igual que en la conciliación,
durante este lapso, o sea, en estos 15 días que va a conocer el Tribunal de Conciliación, no se van a admitir recursos sobre sus autos o sus providencias. ¿Sí? En el artículo 402 vamos a encontrar el procedimiento del arbitraje. ¿Sí? Eso nos va a enseñar, por ejemplo, que se va a reunir con ambas partes, lo puede hacer en forma separada, en forma conjunta, va a escuchar, tiene derecho a hacer interrogatorios, tiene derecho a recabar información, por ejemplo, aquel famoso examen técnico económico del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. En el 402 vamos a encontrar el procedimiento, porque recuérdense que solo tiene 15 días para dictar sentencia. Veamos qué dice 401 y 402. Susana, por favor. 401. Una vez resueltos los impedimentos que se hubieran presentado, el Tribunal de Arbitraje se declarará competente y dictará sentencia dentro de los 15 días posteriores. Durante este lapso no admitirán recursos sus autos o providencias. Artículo 402. El Tribunal de Arbitraje, dentro del plazo previsto en el artículo anterior, oirá a los delegados de las partes separadamente o en comparecencias conjuntas, haciendo uso de la facultad que le otorga el artículo 388. Interrogará personalmente a los patronos y a los trabajadores en conflicto sobre los puntos que juzgue necesarios aclarar. De oficio o a solicitud de los delegados, ordenará la evacuación rápida de las diligencias que estime convenientes, incluyendo las de prueba, y si lo considerare oportuno, recabará dictamen técnico económico del Ministerio de Trabajo y Previsión Social sobre las diversas materias sometidas a su resolución o sobre alguna o algunas de ellas. Bueno, ese es el procedimiento. Ya nos dimos cuenta que tienen que dictar sentencia en 15 días. 403 lo hemos leído en varias ocasiones. ¿Cómo van a ser las sentencias? Primero van a haber situaciones de derecho y situaciones de hecho. Las situaciones de derecho las resuelve el señor juez. Las de hecho, que son las reivindicaciones de carácter económico-social, las resuelven los dos vocales, el representante de patronos y el representante de trabajadores. ¿Cómo van a resolver las de hecho, las reivindicaciones? ¿Qué método van a utilizar? Lo van a hacer lo van a hacer en libertad y en conciencia, de acuerdo a su real saber y entender, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, las situaciones de hecho las resuelven ellos y las situaciones de derecho las resuelve el juez. Pero ¿qué pasa si en las situaciones de hecho no nos ponemos de acuerdo patrono y trabajador? Entonces dice que quien va a tomar la decisión en caso de discordia será el tribunal, será el presidente del tribunal, que es el juez. ¿Sí? También aquí donde encontramos la sentencia ultra petita en su primer párrafo, que en este tipo de proceso, en un tribunal de conciliación y arbitraje, resulta que se puede resolver más allá de lo pedido. Esta es una sentencia ultra petita, más allá de lo que las partes pudieron pedir. ¿Sí? Entonces ya vamos a conocer todas esas circunstancias y, por supuesto, se va a dar constancia especial y por separado del fallo. ¿Cuáles han sido las causas principales? Buenas tardes, María. Bueno, vamos entonces a proceder a la lectura, que ya hemos dado lectura en otras ocasiones. Ahora, por favor, al 403. Sí, una pregunta únicamente, perdone. Dime. No sé si me podría dar un ejemplo ahí de cuáles serían las peticiones de derecho y las de hecho, un ejemplo. Fíjate que, por ejemplo, yo te digo, las reivindicaciones de carácter económico-social. Primero, el incremento de salario. Que acuérdate que esa es una discusión seria, que patrono y trabajador no se van a poner de acuerdo. Por eso la ley prevé que en este caso va a resolver precisamente el juez. ¿Sí? Y las de derecho, por supuesto, van a estar, por ejemplo, ya te digo, pensemos en el tipo de sanciones. No sé si vistes que, acuérdate que los pactos colectivos de condiciones de trabajo
Si te agotas la vía, después de que agotas la vía directa, que son 30 días, la ley te permite ir precisamente a plantear el conflicto. ¿Te recuerdas que en 377 vimos de que los pactos colectivos también el sindicato a través de la asamblea, ya hemos hablado en varias ocasiones que el pleno del comité ejecutivo tiene la representación, pero la ley exige que solo nombren 3. Ya judicializamos entonces el pacto. ¿Sí? En ese momento van a haber situaciones de hecho y de derecho. La de hecho ya te está hablando, por ejemplo, estas de carácter económico, más que todo, que no se van a poner de acuerdo las partes y tendrá que el juez tomar la decisión. Y en las de derecho posiblemente podamos incluir cuáles serían, que te creo, por ejemplo, la creación de una junta de personal. No te has dado cuenta que muchas instituciones tienen una junta de personal, que por ejemplo cuando te despiden, tu primera instancia a aplicar es la junta de personal. Esa ya es una de... ¿Por qué es de derecho? Porque prácticamente vas a crear una instancia que va a resolver una situación determinada. Eso ya lo decidiría precisamente el juez, si procede o no procede. ¿Por qué? Porque él tendrá que estudiar las disposiciones legales y si es factible que exista esa instancia y qué poder coercitivo va a tener esa instancia. Incluyendo, por ejemplo, te digo, las de derecho. Suponete que venga en el planteamiento del conflicto, venga y, por ejemplo, el patrono, imaginémonos que ya teníamos nosotros 20 días en nuestros pactos colectivos y viene, por ejemplo, el patrono dice, señores, yo quiero que se revise y que únicamente sean 15. Ahí es una de derecho. ¿Por qué? Porque acuérdate que es un derecho adquirido. Por ejemplo, en el caso del pacto ya es una ley profesional. Los convenios colectivos tienen fuerza legal. O sea, ya es una disposición legal dentro de la empresa y no poder reducir las garantías mínimas que le da la legislación y, por ejemplo, los pactos colectivos o los convenios colectivos que se puedan dar, o las sentencias colectivas. Puede ser que haya una sentencia colectiva a ese respecto. Entonces, todas esas situaciones de derecho las analiza el juez presidente y las de hecho las van a analizar los dos representantes. ¿Estamos? Veamos hoy entonces. Gracias por la presentación. Veamos hoy, terminemos el 403. ¿Quién nos está ayudando? Artículo 403. La sentencia resolverá por separado las peticiones de derecho de las que importen reivindicaciones económicas o sociales que la ley imponga o determine y que estén entregadas a la voluntad de las partes en conflicto. En cuanto a estas últimas, puede el Tribunal de Arbitraje resolver con entera libertad y en conciencia, negando o accediendo total o parcialmente a lo pedido y aún concediendo cosas distintas de las solicitadas. Corresponde preferentemente a la fijación de los puntos de hecho a los vocales del tribunal y la declaratoria del derecho que sea su consecuencia a los jueces de trabajo, pero si aquellos no lograren ponerse de acuerdo, decidirá la discordia el presidente del tribunal. Se dejará constancia especial y por separado en el fallo de cuáles han sido las causas principales que han dado origen al conflicto, de las recomendaciones que el tribunal hace para subsanarlas y evitar controversias similares en el futuro y, en su caso, de las omisiones o defectos que se noten en la ley o en los reglamentos aplicables. Bueno, entonces estamos ahí. Ya tenemos la sentencia, ya se dictó la sentencia colectiva, el laudo arbitral. Entonces, si una de las partes está inconforme, tiene derecho a la apelación. Esa apelación, como un plazo, un término genérico, también nosotros en esta materia tenemos 3 días para poder apelar. Lo interesante es que acuérdense que ya vimos de que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje conocen en primera instancia. Por eso la apelación procede no a un juzgado, sino a la sala de apelaciones de trabajo y previsión social. Esta tiene 7 días para poder dictar sentencia. Pero sin embargo, si ve que algunas circunstancias, porque están discutiendo
dos hechos, dos circunstancias, una de derecho y una de hecho, puede indicar que él dice, bueno, voy a editar mejor un auto para mejor proveer, para mejor fallar. Y dice que lo puede hacer exactamente en un plazo de 10 días. Pero si se dan cuenta, los plazos son sumamente cortos, porque estamos ante un conflicto económico de carácter, un conflicto de carácter económico-social. Entonces ya tenemos el derecho a la apelación, ¿sí? La sentencia, bueno, si ya la conoció la sala, ya apelamos, si la sentencia está firme, es obligatoria. ¿Por qué? Porque acuérdense que viene de un arbitraje potestativo que ambas partes estuvimos de acuerdo y un obligatorio que lo dispone la ley. Entonces la sentencia tiene que ser obligatoria. Si no se establece plazo, va a ser de 1 año, ¿sí? Pero ¿qué sanción, por ejemplo, se le puede imponer si incumplen con aplicarla, ¿sí? Bueno, primero van a haber sanciones de carácter pecuniario, tanto para patronos como trabajadores. Pero lo más importante acá es que, por ejemplo, si en determinado caso ya está la sentencia y resulta que el patrono no quiere acatar la sentencia colectiva, los trabajadores tenemos las opciones. Primero, ejecutamos lo que dice la sentencia colectiva. Solicitamos daños y perjuicios. Y tercero, la ley nos faculta el derecho de ir a la huelga. Entonces, 3 escenarios que podemos ver donde la huelga puede ser declarada legal. O la ley ya dice que es legal. Cuando firmamos aquel convenio colectivo y estuvimos de acuerdo en el planteamiento del conflicto y el Tribunal de Conciliación nos dio algunas recomendaciones, nos pusimos de acuerdo y llegamos a un convenio, artículo 386. El patrono incumple, la ley nos faculta ejecutar lo que dice el convenio o bien irnos a la huelga. Segunda, en el 394, nosotros los trabajadores pedimos la legalidad de la huelga y el juez la declara legal. Esa es la segunda instancia. Acuérdense que esto estaba a reserva que debe de confirmar la sala. Pero estamos ahí que hay una disposición jurisdiccional donde nos faculta ir a la huelga. Y la tercera es esta. Ya está la sentencia colectiva, el laudo arbitral, y el patrono decide no acatarla. O ejecutamos o también nos faculta la ley para estallar en huelga, para irnos a la huelga. Por favor, alguien que nos lea ahí, o si no, sigamos molestando a Susana. 404, 5 y 6. Sí, Oli. Por favor. Artículo 405, ¿verdad? 404. 404. En caso de apelación presentada dentro de los 3 días siguientes de notificado el fallo a las partes, se elevarán los autos a la Sala de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, quien dictará sentencia definitiva dentro de los 7 días posteriores al recibo de los mismos, salvo que ordene alguna prueba para mejor proveer, la cual debe evacuarse antes de 10 días. Artículo 405. La sentencia arbitral es obligatoria para las partes por el plazo que ella determine, el cual no será inferior a 1 año. 406. La parte que se niegue a cumplir o que incumpla los términos de un fallo arbitral será sancionada con multa de 500 a 2.000 quetzales. En tratándose de patrones y de 25 a 100 quetzales en el caso de que los infractores fueren trabajadores. Queda salvo el derecho de la parte que ha respetado el laudo para pedir al respectivo juez de trabajo y previsión social su ejecución, en lo que fuere posible, y el pago de los daños y perjuicios que prudencialmente se fije. Dicha parte también puede optar por declararse en huelga o en paro, según corresponda, sin acudir nuevamente a conciliación o arbitraje, siempre que lo haga únicamente por el incumplimiento de la resolución del fallo. ¿Sigue? No, pero ahí estamos. Bueno. En el 406 y 407, ¿qué encontramos? Fíjense ustedes que resulta que ya está la sentencia colectiva y ambas partes se están cumpliendo. Entonces dice que mientras se estén cumpliendo no puede formarse un nuevo conflicto. ¿Sí? Y 2, de todo esto, como aquellos informes del Tribunal de Conciliación hay que enviar copia a la Inspección General de Trabajo,
también de esta sentencia colectiva debemos de enviar copia a la Inspección General de Trabajo. 406 y 408, por favor. Entonces, vamos a... Léete, Susana, después le damos el tiempo a... ¿O vas a leer tú, Ana? 4. No más, Susana. Artículo 407. Mientras no haya incumplimiento del fallo arbitral, no pueden plantearse conflictos colectivos sobre las materias que dieron origen al juicio. 408. De todo fallo arbitral se enviará copia autorizada a la Inspección General de Trabajo. Bueno. ¿Vas a decir algo o no? No creo que es selectivo. Bueno. Vean, pues, como vimos al principio, ¿se recuerdan en el 293, 94, 95? Cómo, para qué sirve un tribunal de conciliación y arbitraje, que conocen en primera instancia, cómo se integran, quiénes los proponen, qué sanciones se les pueden imponer, cómo van a resolver, con qué clase de mayoría van a resolver. Todos esos eran elementos comunes. Si no está mal, si quieren lo buscamos porque necesito que vayamos grabando algo acá. ¿Sí? Y me interesa que veamos del artículo 200. Sería el 200, ¿verdad? Porque quiero que alguien me haga dos anotaciones ahí. Por favor, para efectos de examen, alguien que me anote que lectura obligatoria del 293 al 299. ¿Alguien me lo anota por ahí? Ahí estamos. Por favor. Sí, artículo, ¿va? Para que ya veamos del 293 al 299. Esta lectura es obligatoria, ¿sí? Ahorita vamos a poner del 374 al 414. Muy bien, Saraí. Y estamos, está bien, Telma. Y del 374 al 414. Para que no se nos vayan olvidando esos artículos, ¿sí? Bien. Y por supuesto, y los que vamos viendo, Yo creo que de una vez, bueno, a lo mejor lo vamos a ver más adelante. Entonces, vean, pues, aquí también hay disposiciones que debemos de saberlas, tanto para el Tribunal de Conciliación como el de arbitraje. Por ejemplo, las representaciones. Si es una empresa individual, ¿quién nos puede representar en este tipo de conflictos? Nos pueden representar los abogados o bien nuestros parientes dentro de los grados de ley. Si somos trabajadores, si son trabajadores colegiados, nos van a representar precisamente 3 delegados que establece la ley, tanto en el Tribunal de Conciliación como de arbitraje. Igual al patrono va a tener sus delegados, pero también puede haber algunas circunstancias donde los patronos casi siempre van a utilizar, cuando son sociedades anónimas, cuando son personas jurídicas, a sus gerentes, a sus trabajadores de confianza, a sus directores. Los requerimientos, la fuerza coercitiva que tiene un tribunal de arbitraje, de conciliación y arbitraje es importante. Le pueden requerir cualquier clase de información a las autoridades, a las comisiones técnicas estatales, pero tienen derecho precisamente a que se les informe de cualquier circunstancia que se necesite para resolver el conflicto de carácter económico-social. Citaciones. Bueno, pueden hacer uso para notificar, pueden hacer uso de la Policía Nacional Civil, de las autoridades de trabajo o cualquier otro tipo de, precisamente, autoridad. Y el 412, que es sumamente valioso y que es pregunta de examen, ¿no? Lo vamos a leer. ¿Cómo van a resolver?
los tribunales de conciliación y arbitraje solo pueden resolver de acuerdo a su leal saber y entender. No pueden basarse en normas de derecho común. Por ejemplo, la sana crítica razonada. Esa no aplica al momento de resolver, en este caso, dictar una sentencia colectiva. Y por último, que todas las actas, pues, por supuesto, deben de ir firmadas. Veamos qué dice el 409, por favor. ¿Nos ayuda alguien más? Y si no, le seguimos pidiendo favor a Susana. Artículo 409. Ante los tribunales de conciliación y arbitraje y con asesoría de abogado, las partes deben comparecer personalmente o ser representadas, inciso A, por parientes dentro de los grados de ley o abogados, si se tratare de patronos individuales, inciso B, por compañeros de labores, si se trata de trabajadores, y, inciso C, por sus directores, gerentes o empleados superiores con poder suficiente, si se tratara de personas jurídicas emplazadas como el patrono. En todo caso, los comparecientes deberán acreditar su calidad. Artículo 410. Creo que no tengo puesto en este artículo, no sé si está ahí. 410. Los tribunales de conciliación y arbitraje pueden requerir de las autoridades y de las comisiones técnicas estatales y de las instituciones y personas relacionadas al conflicto la contestación de los cuestionarios que le formulen con relación al negocio de que conozcan. Asimismo, pueden visitar y examinar los lugares de trabajo y requerir de las partes los informes que estimen necesarios para el desempeño de su contenido. El entorpecimiento o la negativa injustificada que impidan la relación de estas diligencias serán sancionadas con una multa de 50 a 500 quetzales. Ahí estamos. Léete el 411. El presidente de cada tribunal de conciliación y arbitraje puede citar y notificar a las partes o a los delegados por medio de la Policía Nacional, de las autoridades de trabajo o por las autoridades de cualquier clase, quienes estén obligados a atender con preferencia la petición que se les haga. Estas diligencias no están sujetas a más formalidades que la constancia puesta en auto de haber sido realizada y salvo prueba en contrario, se tiene por auténticos. Artículo 412. Los tribunales de conciliación y arbitraje apreciarán el resultado y el valor de las pruebas, según su leal saber y entender, sin sujetarse a las reglas de derecho común. Artículo 413. Todas las actas o diligencias que lleve a cabo el Tribunal de Conciliación y Arbitraje se harán constar por escrito y serán firmadas por sus miembros, por las personas que hayan intervenido en ella y el secretario, así como las demás observaciones que se estimen pertinentes. Bueno, ahí terminaríamos nosotros lo que es la intervención. Arreglo directo del 374 al 375. Conflicto colectivo de carácter económico-social del 377 al artículo 413, creo que fue el último que viste, ¿no? 13, del Código de Trabajo. Pero como hay una pregunta que se me puede escapar, cuando usted tenga un asunto que sea del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, la base legal para indicar que son juicios ordinarios, que nosotros le llamamos juicio ordinario de previsión social, es artículo 414. Arno, léete el 414, no tiene nada que ver con el tema, pero no va a ser que se nos olvide antes del examen para que nos quede grabado y sujeto a evaluación y posible pregunta. Título 13º, capítulo único, procedimientos en materia de previsión social, artículo 414. Si requerido el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para el pago de un beneficio se niega formalmente y en definitiva, debe demandarse aquel por el procedimiento establecido en el juicio ordinario de trabajo previsto en el presente código. Bueno, ahí estamos. Entonces ya terminamos con ese tema y regresamos a nuestro material, que es las formas de expresión del derecho colectivo. Estamos hablando de la huelga y el paro. Yo le podría preguntar en el examen, indique una de las formas de expresión del derecho colectivo, le podría anotar
pacto colectivo de condiciones de trabajo, el reglamento interior de trabajo o la huelga. Sabe que es la huelga o el paro, es el paro. ¿Sí? Esto ya lo estábamos viendo. No, déjenme ver que no está funcionando muy bien la computadora. No sé si es la parte de ustedes, pero aquí hubo mucha lluvia hoy en la tarde. Entonces no estaba funcionando muy bien todo el sistema. Entonces regresamos a todo esto que hemos hablado de la huelga, todo lo que decía Mario López Larrabe, que ya lo vimos nosotros en clase. Ustedes le dieron lectura precisamente al libro de breve historia del movimiento sindical en Guatemala, Mario López Larrabe. Eso pues ya lo vimos ayer, se lo estoy dando en un material. Le dije que va a ser sujeto de evaluación, más que todo lo que hemos subrayado, para que no se le olvide tenerlo presente para su examen. Entonces hoy vamos a ver un poquito este tema. Solo quiero que alguien me ayude. ¿Cómo hacemos para reducir esto para que podamos verlos a ustedes? Ahí estamos. Pero ¿cómo hago aquí para poder hacer más grande esto ustedes? ¿Quién me apoya? A la par y cabal en la línea blanca, ahí le va a salir la flechita. Ahí ve, cabal donde sale como vertical. Vuelva otra vez a la derecha, el mouse. Otro poquito. No, a la izquierda. Ahí ve. Cabal en la línea donde termina le va a salir una flechita que está como vertical y ahí le va a dar para estirar. No la veo por ningún mundo. El mouse, póngalo un poquito más afuera. Ajá. Ahí ve. Jálalo para acá. Ahí está. Quiere jalarlo. Ahí, cabalín, ahí lo jala. Todo porque quiero ver si participan, fíjate. Bueno, aquí está, muchas gracias. Esto vamos a ver. Ahí estamos. Muy bien, segundo, no sé por qué. Me ha costado un poco la tarde porque no he tenido suficiente internet, pero vamos a ver si logramos terminar. Bueno. Entonces, hablando siempre de la huelga, que llegamos a la historia constitucional. Vean, desde 1921 estaba regulado en las constituciones. Lo que pasa que era de hecho vigente positivo, pero no era aplicable. Artículo 166. La Constitución de la República de Centroamérica, 1921. Los trabajadores están facultados individual y colectivamente para suspender su trabajo, siempre que no empleen coacción ni medios ilícitos o violentos, ni contravengan a lo estipulado legalmente en contratos. No es lícita la suspensión de trabajos que altere el orden o interrumpa cualquier servicio público. Se recuerdan que López Larrabe señalaba que, por ejemplo, los asuntos de derecho laboral o de derecho del trabajo se resolvieron un tiempo por jueces de la agricultura. Pero no crea que esos jueces eran ¿qué le dijeron? Para solucionar y resolver los problemas a favor de la clase trabajadora. No, estaban precisamente al servicio de la oligarquía del café en ese entonces, que era la que dominaba. Guatemala, por ser tan cercano a México, no fue la excepción. Se recuerdan que cuando leímos parte de la historia de México, habla de que México hubo un tiempo, pero fue la primera constitución que legisló sobre derecho laboral. ¿Por qué? Porque México tenía la idea que existían campesinos, pero no reconocía a los obreros industriales. Igual circunstancias en Guatemala. Pero esos juzgados de la agricultura que veían materia laboral era precisamente para ver quejas de la clase empresarial, de los oligarcas cafetaleros de ese entonces, y no necesariamente de la clase trabajadora. Ya en 1945 cambia un poco el sistema y tienen dos artículos, el 58 y el 70. Esta Constitución de 1945 dice: son principios fundamentales de la organización del trabajo que deben reglamentar dichas leyes. Dentro de varios estaba la reglamentación, varios numerales, estaba el derecho de huelga y paro. Artículo 70.
Los funcionarios y empleados públicos tienen derecho a los beneficios reconocidos a los trabajadores en general y sus relaciones individuales con el Estado como patrón. Serán legisladas de acuerdo con lo que dispone la sección de trabajo de esta Constitución, en lo que fuere aplicable. Ya la Constitución de 1956, un régimen militar. Son principios fundamentales la definición del trabajo, numeral 10, el derecho de huelga y de paro para los patronos, ejercido de conformidad con la ley. Y como último medio, fracasadas todas las tentativas de conciliación, estos derechos podrán ejercerse únicamente por razones de defensa económica. Las leyes consignarán los casos y situaciones en que no sea permisible el ejercicio de estos derechos. Constitución Política de 1965. Continuamos con los regímenes. Disculpe, licenciado, quiere que le apoye en lectura. Si querés, solo voy a tener esto y después me ayudas a terminar. Que por cierto, sí, te arreglamos ya tu asunto, tema. No, licenciado, tengo que escribir a coordinación académica. Pero es porque no aparecía. No aparecías en los cuadros, ¿va? En el primer parcial sí, licenciado, en el segundo no. Claro, va, bueno. Sí, hay que gracias. Gracias. 1965. Son principios, fíjese que son principios de justicia social. Ya en el 65 aplicaron el término justicia social, que fundamentan la legislación del trabajo. Dentro de varios numerales, el 14. El derecho a huelga y paro, ejercido de conformidad con la ley y como último recurso después de fracasadas todas las gestiones de conciliación. Estos derechos podrán ejercerse únicamente por razones de orden económico-social. Las leyes establecerán los casos y situaciones que no se han permitido la huelga y el paro. Por ejemplo, las clínicas, el transporte cuando esté en servicio, las Fuerzas Armadas. Bueno, hay varias instituciones que no pueden ser los que prestan servicios públicos. Y en el artículo 19, siempre esa Constitución señalaba, las acciones formadas por trabajadores del Estado no pueden participar en actividades de política partidista. Es prohibida la huelga a los trabajadores del Estado. Vean, en el 65 estaba prohibida la huelga a los trabajadores del Estado. Ya en el 85 cambia todo. 2 artículos. Artículo 104. Derecho de huelga y paro. Se reconoce el derecho de huelga y paro ejercido de conformidad con la ley, después de agotados todos los procedimientos de conciliación. Estos derechos podrán ejercerse únicamente por razones de orden económico-social. Las leyes establecerán los casos y situaciones en que no serán permitidas la huelga y el paro. Artículo 116. Regulación de la huelga de los trabajadores del Estado. Las asociaciones, agrupaciones y los sindicatos formados por trabajadores del Estado y sus entidades descentralizadas y autónomas no pueden participar en actividades de política partidista. Se reconoce el derecho de huelga a los trabajadores del Estado y sus entidades descentralizadas y autónomas. Este derecho únicamente podrá ejercitarse de forma que preceptúe la ley en la materia y en ningún caso deberá afectar la atención de los servicios esenciales. Vean, la del 65, ¿sí? Prohíbe la huelga de los trabajadores del Estado. La del 85 le da libertad que sí lo puede llevar a cabo. Bueno, vamos a ver una definición de lo que es la huelga. Vean, no es nada ideológico. Leamos todo el artículo 239. Aquí hay posiblemente 1 o 2 preguntas de examen. Por favor, Telma Paredes. 239. Con gusto, Lic. Artículo 239. Código de Trabajo. Huelga legal es la suspensión y abandono temporal de trabajo en una empresa, acordados, ejecutados, mantenidos pacíficamente por un grupo de 3 o más trabajadores, previo cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 241, con el exclusivo propósito de mejorar
o defender frente a su patrono los intereses económicos que sean propios de ellos y comunes a dicho grupo. Los tribunales comunes deben sancionar de conformidad con la ley todo acto de coacción o de violencia que se ejecute con ocasión de una huelga contra personas o propiedades. Huelga ilegal es la que no llena los requisitos que establece el artículo 241. Bueno, dos cosas. Primero, estamos claros con la definición. 3 o más trabajadores, si llenamos los requisitos que vimos en el 386, en el 394 y el otro 201, vamos a ver, para que estemos seguros. Así estamos bien seguros. Y el 406, ¿sí? Esos son las 3 huelgas legales. 386, 394 y el 406. El 406. Adicionalmente a esos artículos tenemos que cumplir con el 241. El 241 es importantísimo. No lo vamos a leer porque estamos dentro de la clase que lo tenemos que leer. El segundo párrafo es pregunta segura. ¿Qué tribunales deben sancionar de conformidad con la ley todo acto de coacción o violencia que se ejecute con ocasión de una huelga contra personas o propiedades? Esa es una pregunta. La respuesta es tribunales comunes. Yo le puedo preguntar tribunales de trabajo y previsión social, tribunal de conciliación, tribunal de arbitraje, juzgado de trabajo y previsión social, la Corte Suprema de Justicia, la Corte, no, señores. Son los tribunales comunes, porque precisamente aquí puede entrar el derecho penal. Quiero que me escriban porque me interesa que nos quede grabado. Si usted tiene su código, en la mano, ¿qué artículo le señala el último párrafo, donde dice huelga ilegal? ¿Me lo escribieron? No, 238. Dime. Ahí estamos. 238. Es que fíjense que la mayoría de códigos hablan del 238. Pero vean todos los que escribieron y los que no escribieron. Si busquen el 238, está derogado. Está derogado, Lick. Exacto. Entonces, Arnold, si es pregunta de examen, quiero que lo analicemos, que es actualmente el 241. Desapareció el 238. Entonces, la respuesta de usted jamás puede ser el 238 porque no existe. No existe. ¿Sí? Estamos ahí con eso. Bueno. Veamos hoy qué dice la legislación mexicana. ¿Por qué la dejé? Porque vean lo que dice: huelga es la suspensión temporal de trabajo llevada a cabo por una coalición de trabajadores. Nuestra legislación habla que también puede ser los sindicatos, no únicamente los trabajadores coaligados. Naturaleza jurídica. Y por tanto, el criterio generalizado de los tratadistas guatemaltecos en derecho del trabajo no lo ubican ya si es de orden público o privado. Dicen que la naturaleza jurídica de la huelga es un derecho constitucional, humano y social. Delmita, por favor, léete el 104 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Artículo 104. Derecho de huelga y paro. Se reconoce el derecho de huelga y paro ejercido de conformidad con la ley, después de agotados todos los procedimientos de conciliación. Estos derechos podrán ejercerse únicamente por razones de orden económico-social. Las leyes establecerán los casos y situaciones en que no serán permitidos la huelga y el paro. Casi lo mismo, ya lo habíamos visto, pero ahí está mostrando. Entonces, la naturaleza jurídica es derecho constitucional, humano y social. Las finalidades. De la doctrina dice que pueden ser fines inmediatos y fines mediatos. No lo vamos a leer acá para que usted lo lea en la comodidad de su casa. Pero, ¿cuáles son los fines que establece nuestro código en el 239? Dice que es el exclusivo propósito de mejorar y defender frente a su patrono
los intereses económicos que sean propios de ellos y comunes a dicho grupo. Esa es la finalidad según la legislación, doctrinariamente inmediatos. La clasificación, esto ya lo hemos venido viendo, según la legislación guatemalteca y según la doctrina. Según la legislación guatemalteca, artículo 239, ahí está la definición de lo que es una huelga legal. Y vamos a ver qué es una huelga ilegal. Aquí es donde nos podemos confundir. No me va a decir usted, huelga ilegal se queda que no eran los requisitos del 239 y el 241. No, señor, la tenemos que crear nosotros. ¿Qué es una huelga justa? ¿Qué es una huelga injusta? ¿Qué es una huelga ilegítima o mantenida de hecho? O una huelga de hecho. Y por último, precisamente, la huelga solidaria o intersindical que en Guatemala está prohibida. Pero está legislada, pero está prohibida. La huelga legal no la vamos a volver a leer porque esta es su definición en el artículo precisamente 239. La ilegal, por favor, Telmita, léete la ilegal, inciso B, lo que está en pantalla. Huelga ilegal es la declarada por un juez de trabajo y previsión social a solicitud de los patronos después de haber fracasado el trámite de conciliación, siempre que no hubiera arreglo ni compromiso de ir al arbitraje en el planteamiento de un conflicto colectivo, que tiene como requisito indispensable la resolución definitiva de una sala de trabajo y previsión social. Bueno, ahora veamos qué es una huelga justa y vamos a ver una huelga injusta. Puras preguntas de examen hoy. Huelga justa es aquella que, habiendo sido declarada legal, una vez solicitado el pronunciamiento de justicia, se establece por parte del juez de trabajo que los motivos que la originan son imputables al patrono. Fíjate qué requisito esencial, la huelga justa, van a ser hechos o la motivaron por hechos imputables al patrono. Veamos que es el artículo 242, por favor. Artículo 242, Código de Trabajo. Es justa la huelga cuando los hechos que la motivan son imputables al patrono, por incumplimiento de los contratos individuales o colectivos de trabajo, el pacto colectivo de condiciones de trabajo o por la negativa injustificada a celebrar este último u otorgar las mejoras económicas que los trabajadores pidan y que el patrono esté en posibilidad de conceder. Es injusta la huelga cuando no concurre ninguno de estos motivos. Si la huelga se declara justa, los tribunales de trabajo y previsión social deben condenar al patrono al pago de los salarios correspondientes a los días en que estos hayan holgado. Los trabajadores que por la naturaleza de sus funciones deben laborar durante el tiempo que dure la huelga tendrán derecho a salario doble. Si la huelga legal se declara injusta, los trabajadores que hayan holgado no tendrán derecho a salario por el tiempo que durare la huelga y los que hubieren laborado no tendrán derecho a salario doble. Bueno, vean, dos circunstancias. Primero, es justa cuando los hechos son imputables al patrón. ¿Sí? ¿Y en qué casos? Por incumplimiento de contratos individuales o colectivos de trabajo, por incumplimiento del pacto colectivo de condiciones de trabajo, por la negativa injustificada de celebrar este último, u otorgar mejores económicas que los trabajadores pidan y que el patrón no esté en posibilidades de conceder, por supuesto. Esas son las causas por las que el patrono se le puede imputar que la culpa de él se va a declarar justa una huelga. Pero me interesa el segundo párrafo. Es el único caso. Vean pues, la huelga ya fue declarada legal y posiblemente justa. Nosotros los trabajadores de la Guatemalteca S.A., la distribuidora Guatemalteca S.A. o la Guatemalteca, ya estamos holgando, estamos en huelga, es una presión, suspendimos labores, no hay producción y el problema se le complica al patrón. Pero resulta que Maritza Sandoval Nájera trabaja con nosotros, pero la naturaleza del trabajo de Maritza es imposible que ella pueda abandonar su trabajo. Entonces, mientras todos estamos en huelga,
Maritza está trabajando. No porque no quiera apoyar el movimiento, lo está apoyando, solo que resulta que lo que ella ejecuta no lo puede suspender. Entonces ella se queda trabajando mientras nosotros estamos en huelga. La ley no dice que ella tiene derecho a tiempo extraordinario, no dice que ella tiene derecho a indemnización. La ley dice que Maritza Sandoval Nájera tiene derecho a doble salario. Es el único caso que regula el Código de Trabajo de doble salario. Preguntísima de examen, y si usted tiene su código, subrayalo, ¿eh? Ese es un dato sumamente valioso. Veamos hoy la huelga injusta, ¿sí? Es aquella que aún habiendo sido declarada legal una vez solicitado el procesamiento de justicia, se establece por parte de un juez que los motivos que la originaron son imputables a los trabajadores. Artículo 292. Estamos hablando. Es injusta la huelga cuando no concurren uno de estos motivos de los que señalaron en el primer párrafo del 242. Si la huelga se declara justa, ahí está. Pero la injusta es precisamente cuando los hechos que la originaron le son imputables a los trabajadores. ¿Sí? Vamos entonces. La huelga ilegítima. Antes de leer esto, yo quisiera que alguien me leyera el último párrafo del artículo 394. Último párrafo. Esa es la huelga ilegítima. Aquella acordada y mantenida de hecho. Aquella que tiene obligadamente el patrono de solicitar ante un juez por medio de un incidente que se declare que es ilegal, que se declare que es ilegítima. Van a ver que lo tiene que hacer por la vía de los incidentes. 2. El periodo de prueba únicamente va a ser de 5 días. 3. Por supuesto que la van a creer que es ilegítima, que es ilegal. Pero ¿saben qué consecuencia va a tener? Y eso no está en esa parte del artículo. Que el patrono tiene 20 días para coordinar nuestros contratos de trabajo. Y eso lo vamos a ver ahorita precisamente en esta regla del 244. Tiene 20 días para podernos despedir. Acuérdense que si lo hace después va a perder su derecho. Va a perder su derecho por prescripción. Decime, Denilson. Dice que hay un caso que pasó hace unos días que en un call center los hicieron dormir ahí en el piso, entonces hubo unas personas que denunciaron eso y que al otro día fueron despedidos. ¿Este despido es ilegal? Esa es pura represalia patronal. Oíme, pues, aquí lo que tienen que hacer las jovencitas, bueno, por supuesto, pedir la intervención nuevamente a la Inspección General de Trabajo, porque fue represalia, pues es una represalia patronal más que vista, ¿va? Como nosotros, yo creo que vos y yo le hemos dado seguimiento en las redes sociales, efectivamente, pues fue noticia que despidieron a la persona que denunció. Casualmente, no sé si en esta sección o en otra sección, me hablaba alguien que es, creo que la persona que denunció y que hoy fue despedida, pues es pariente o conocida de la alumna nuestra. Si está en esta sección, me gustaría que nos indicara. Pero si oíste de Nilsson, es exactamente lo que la ley llama la represalia patronal. Tendrían que intervenir para precisamente ver de qué manera se les restauran sus derechos, porque fue una represalia más que evidente, porque fue un hecho muy sonado. Claro, ellos pueden decir que tienen facultades para hacerlo, pero es que no la están despidiendo por ningún causal, la están despidiendo como represalia a una denuncia que hizo pública. Entonces yo creo que todavía la inspección debería intervenir. Dime, Yanita. Buenas noches, licenciado. Yo le escribí la semana pasada con respecto, yo creo que fue de ese asunto, que mi hermana estaba renunciando porque el jefe la trataba muy mal, y más ahora que resultó embarazada, hasta la hizo llorar. Entonces ella decidió renunciar, pero el jefe no quería que ella renunciara. Pero sí, en estas últimas semanas, él la estuvo tratando muy mal. O sea, siempre la trató mal, y cuando se enteró que estaba embarazada, la trató
peor. Entonces ella lo que hizo fue renunciar. Sí dio las gracias, el señor se disculpó, pero no quería él que, o sea, él se disculpó y todo, quería que no renunciara, pero demasiado tarde, porque aparte de eso, ella estaba como asistente en logística, pero la ponía a hacer trabajo pesado, la ponía a cargar, la ponía, digamos, a hacer mensajería, Jennifer, y no era muy conveniente. sí, pero todos esos casos hay que anunciarlos en la inspección. Primero, lo que me estás diciendo, si estuvieses conmigo el semestre pasado, sabes que no se puede. Primero, no se puede despedir una mujer en estado de gravidez o enfermedad, o de gravidez o embarazo. 2, la ley habla muy claramente que tiene que darle trabajos acorde a su condición. No, es que a ella no la despidieron, ella renunció porque en sí ella ya no soportaba eso. Sí, pero yo te digo, para buscarle a nosotros un planteamiento, un asunto laboral, ella tenía que haber denunciado los hechos antes de renunciar. Porque sí, yo le dije eso a ella, pero ella me dijo, mira, yo no quiero más problemas con ese señor, me dice. Sí, Jennifer, pero es lo que nosotros hacemos. La tolerancia de nosotros nos lleva a perder derechos. Hoy que ustedes son estudiantes que han visto conmigo esto, yo te garantizo que hoy va a ser un consejo más oportuno. Pero ahí contigo lo que pasa es de que, ¿qué podemos hacer si ella toma la decisión? Claro, tenía la obligación de pagarle el pre, el post, la tasa. Primero que eso sí se lo paga. Sí, es cierto. Si querés, vamos a dejar ese casito mientras terminamos. Entonces, ok, gracias. Para hablar de legítima, nosotros quisiera que alguien me leyera el último párrafo del artículo 394. Para la declaratoria de ilegalidad de una huelga o de un paro acordados y mantenidos de hecho, se tramitará la cuestión en forma de incidente a petición de parte, pero el periodo de prueba será únicamente de 5 días. Las notificaciones que procedan serán forzosamente a las partes en el centro de trabajo que se trate. Vean pues, el 244 del Código de Trabajo. Cuando una huelga sea declarada ilegal y los trabajadores la realizaren, el tribunal debe fijar al patrono un término de 20 días durante el cual éste, sin responsabilidad de su parte, podrá dar por terminados los contratos de trabajo a los laborantes que huelgaren. Cuando ha sido declarada ilegal, pero esta que habló precisamente, que Susana dio lectura, la de la ilegítima o de hecho, dice, mira qué párrafo en el 244, las mismas reglas rigen en los casos de la huelga de hecho o la ilegítima. La que tú le diste lectura, Susana. Si yo en el examen te pregunto qué plazo tiene el patrono para despedir o dar por terminados los contratos de trabajo a los laborantes cuando una huelga ha sido declarada en un incidente que es ilegítima porque fue de hecho, son 20 días. Tenés que coordinar el contenido del último párrafo del 394 con el segundo párrafo del 244 y a la inversa. Si ustedes tienen sus códigos, háganlo esa anotación. Queda a salvo las sanciones penales en contra de los huelguistas que impongan los tribunales comunes, como leímos también en la definición en el 239. Los nuevos contratos que celebre el patrono no pueden contener condiciones inferiores en cada caso, que requieran antes del movimiento. Ya son derechos adquiridos en la empresa. Si en este conflicto de carácter económico-social se llegó a un convenio, según una sentencia colectiva, o bien si fue un pacto a través de sindicatos, ya son derechos adquiridos. Si Axel Lorenzo quiere ingresar a la empresa, que ya se le un pacto y tiene que son 30 días de vacaciones, no le pueden decir usted como viene el primer ingreso, le tocan 20. No, señor. Son derechos adquiridos por la clase trabajadora, es una ley profesional y por lo tanto Axel tendrá que entrar con los 30 días. Eso es lo que señala prácticamente nuestro código. Pero nos faltó leer la definición al principio. Es la paralización de actividades que se da sin que se haya agotado los procedimientos de conciliación, sin que se haya requerido la autorización de un juez de trabajo,
previo a la holganza. Tanto en la huelga ilegal como en la huelga ilegítima, el patrono podrá despedir sin responsabilidad de su parte, una vez lo haya solicitado al tribunal, al juzgado de trabajo y previsión social, que se pronuncie sobre la legalidad o ilegalidad precisamente del movimiento. La huelga solidaria intersindical prohibida por Guatemala. Mario de la Cueva. La suspensión de la hora realizada por los trabajadores de una empresa, quienes sin tener conflicto alguno con su patrono, desean testimoniar su simpatía y solidaridad con los trabajadores de otra empresa, los cuales sin estar en conflicto los cuales no están en conflicto con su patrono. Nuestra legislación lo prohíbe. Que por cierto también entra en el examen el decreto 71-86 que señala acá. Alguien que me lo lea, por favor. Decreto, artículo 4, inciso G, decreto 71-86, Ley de Sindicalización y Regulación de la Huelga de los Trabajadores del Estado. Para el ejercicio del derecho de huelga de los trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas y autónomas, se observarán los procedimientos establecidos en la presente ley y supletoriamente los que prescribe el Código de Trabajo en lo que fueren aplicables y no contravengan las disposiciones siguientes. Que quedan terminantemente prohibidas las huelgas motivadas por solidaridad intersindical o solidaridad con movimientos que surjan a través de comités ad hoc o por intereses ajenos a reivindicaciones económicos sociales. Bueno, ya vimos entonces qué significa estas huelgas, pero en Guatemala están prohibidas. Vamos a ver esta clasificación doctrinaria muy interesante hoy. Huelga de hecho, simbólica, de brazos caídos y resistencia pasiva. En la doctrina usted puede encontrar un sinnúmero, pero vamos a estas que yo creo que son bien interesantes. La de hecho es aquella que realizan los trabajadores sin cumplir ningún requisito que la ley establece. Pero veamos la simbólica, vean qué interesante la simbólica. Es aquella que no constituye normalmente abandono de trabajo ni local en que se prestan los servicios. Se deja de trabajar durante cierto periodo de tiempo, por su corta duración. Solo tiene por objeto hacer saber al patrono la decisión de los trabajadores de recurrir a la abstención total del trabajo en el supuesto que no acceda a las pretensiones formuladas por los trabajadores. Vean, ya hay conflicto, todavía no está planteado en el 300, lo que estipula el 377 del Código de Trabajo, pero lo importante acá es de que nosotros ya comenzamos a suspender labores por periodos de tiempo, ¿sí? En la empresa. Bueno, como medida de protesta vamos a descansar. Eso es lo que provoca la reducción de la productividad, claro, pero ya es un, ¿cómo es que dicen ahora? Ya es un aviso, ya es una alerta, ya son señales, pues habrá señales que si no le planteamos un conflicto, si usted no está accediendo a nuestras peticiones. De brazos caídos o brazos cruzados. Consiste en que los trabajadores ocupan sus lugares de trabajo habituales. Ahí va a estar de Nilsson en el lugar de trabajo, pero sin realizar trabajo alguno. Vas a estar únicamente presencial, pero no vas a ejecutar tu trabajo. El trabajador se convierte así en mero espectador dentro de su local o puesto de trabajo. Huelga de resistencia pasiva. Este tipo de actuación de los trabajadores consiste en que no abandona su centro de trabajo, pero su labor no se realiza en forma acostumbrada, sino lentamente, tratando de pasar el tiempo con la finalidad de desorganizar, reducir la producción. Es una forma de resistencia pasiva colectiva, en que solo se aparenta trabajar o se trabaja, pero disminuyendo notablemente la producción. Pero eso es cuando estamos ya en un conflicto, cuando tenemos pretensiones. Pero hay muchos trabajadores que trabajan ya de por sí lentamente. No hay que trabajar eficazmente. Solamente cuando estemos ya en una resistencia pacífica, la doctrina le llama así.
trabajar lentamente para reducir la producción y presionar al patrono precisamente para que vean nuestras pretensiones. Las generalidades, sanción o coacción. Ya lo vimos que en el segundo párrafo de nuestro código establece claro. Los tribunales comunes deben sancionar de conformidad con la ley todo acto de coacción o violencia que se ejecute con ocasión de huelga contra personas y propiedades. Y se acuerda que también hablaba ya de los trabajadores, que también ellos pueden ser juzgados por un juzgado un juzgado penal. Luego tenemos también, cuando una huelga se declara ilegal y los trabajadores la realizan, queda salvo las sanciones penales que en contra de los huelguistas impongan los tribunales comunes. Efectos de la huelga legal. Alguien que me lee el artículo 240. ¿Alguien tiene por eso? 240. Código de Trabajo. La huelga legal suspende los contratos de trabajo vigentes en las empresas en que se declare por todo el tiempo que ella dure. Bueno, ya se imagina, va a suspender todos los contratos de trabajo. Entonces caemos en las suspensiones. Veamos qué dice el artículo 270, inciso A, y 271, inciso A. ¿Alguien que tenga su código? ¿Quién tiene por ahí su código? 70. ¿Qué artículo? 70. 70. Se lo leo, licenciado. Por favor. Dice, son correcciones disciplinarias, aunque No. estén penadas 70. por multa. Sí, el artículo 270. No, solo 70. Ya, perdón. ¿Se lo leo, licenciado? Por favor. Artículo 70. Son causas de suspensión colectiva parcial de los contratos de trabajo. Inciso A. La huelga legalmente declarada, cuyas causas hayan sido estimadas imputables al patrono por los tribunales de trabajo y previsión social. Inciso B. No, espérate. Inciso A. 71, inciso A. 71. Artículo 71. Muy bien, licenciado. Artículo 71. Son causas de suspensión colectiva total de los contratos de trabajo en que ambas partes queden relevadas de sus obligaciones fundamentales, sin responsabilidad para ellas. Inciso A. La huelga legalmente declarada, cuyas causas no hayan sido estimados imputables al patrono por los tribunales de trabajo y previsión social. Ahí queda. Vean qué interesante. Quiero que alguien me anote por favor ahí de que para efectos de examen obligadamente lean el artículo del 70 al 75. Porque estos son los efectos de una huelga legal o una huelga ilegal. ¿Sí? Bueno, alguien que me anote para ahí para que nos quede grabado para los que no estuvieron en clase. ¿Ya? Bueno, veamos otro efecto. El otro efecto, el doble salario, que ya lo discutimos. Y también, por supuesto, los que holgaron, ahí estamos tema. Eso también para leer para el examen, muy bien, y ahí ya no hay pretexto para que no lo lean. Los efectos, ya este 242 ya leímos lectura, no lo vamos a repetir. La huelga ilegal, ya también leímos, bueno, el 244 no le hemos dado lectura. Por favor, alguien que me lee el 244. Por favor. El artículo 244, Código de Trabajo. Sí. Cuando una huelga sea declarada ilegal y los trabajadores la realizaren, el tribunal debe fijar al patrono un término de 20 días, durante el cual éste, sin responsabilidad de su parte, podrá dar por terminados los contratos de trabajo de los laborantes que holgaren. Las mismas reglas rigen en los casos de huelga de hecho o ilegítima. Quedan a salvo las sanciones penales que en contra de los huelguistas impongan los tribunales comunes. Los nuevos contratos que celebre el patrono no pueden contener condiciones inferiores a las que, en su caso,
hicieron antes de realizarse el movimiento de huelga. Bueno, ahí estamos con eso y dejamos en la siguiente clase ya los procedimientos. Me voy a tomar 5 minutos nada más para hacer otras recomendaciones. Vean, pues, como algunos estaban preguntando por el examen. En el examen exactamente está incluido la nota que usted obtuvo más su trabajo. Los trabajos, le quiero comentar que los analizamos, los estuvimos analizando y los trabajos tienen una nota, todos los trabajos, ¿sí? Tienen notas de 9 o 10 puntos. Los 9 porque consideramos que faltaban algunas de las indicaciones que le dimos y los 10 porque fueron unos trabajos muy buenos. Entonces, por si usted tiene duda cuánto fue la ponderación, entre 9 y 10. En cuanto al examen, yo estoy de acuerdo, pues. Vean, me recibí un mensaje que me causó, 2 mensajes que me causaron extrañeza. Uno primero que me decía que no le aparecía la nota de su trabajo, que coincidentemente yo tuve cuidado y en clase, no sé si fue con ustedes, pero en clase la coordinadora del grupo me manifestó y se grabó, donde me dijo, fíjese que la alumna fulana de tal es integrante del grupo y no le hemos localizado ni sabemos nada de ella y ya no hizo absolutamente nada en el grupo. Entonces el grupo, con buen criterio, porque para eso estamos, con buen criterio, ya no la anotaron en el grupo. Entonces cuando ella me llamó me acordé porque yo anoté el nombre. Entonces le dije, pero mira, eso no es cierto, yo sí trabajé. Por supuesto, yo le tengo que creer a la coordinadora y a los alumnos que estuvieron ahí que se quedó grabado en clase. Por lo tanto, yo no le puedo poner nota, como ya le dije. Adicionalmente, yo dije que quien no lo había hecho todavía tuvo la oportunidad hasta el jueves de poderlo hacer y costaba únicamente 5 puntos, pero había que hacerlo, ¿sí? Entonces, estamos claros con ese aspecto. 2. Recibí otra llamada, recibí otro mensaje. Me dice, fíjese que no estoy de acuerdo con mi nota, porque el examen lo hicimos global, lo hicimos un grupo, y los otros, por decirle, sacaron 18 y yo saqué 15. Entonces, ¿por qué si lo hicimos en grupo? En primer lugar, ni le contesté, porque nada más es de pedirle a los otros compañeros para que les apliquen el reglamento y puedan ser sancionados de conformidad con los estatutos. Pero sí pasa, Mario, pero es que el reglamento no lo puede ser tan expresivo, pues, si el reglamento te da prohibición. El reglamento nuestro no permite que lo hagas en grupo. El examen es de manera individual. Entonces, mejor me quedé callado, por favor. Ese ya me ha pasado en 2 años, En 2 años. En 2 años. Y mire qué coincidencia, pues no sacó la misma nota. Yo ni le quise contestar porque lo malo que me echa, ¿y quiénes son fulano, sutano y mengano? Entonces, no, le puse la nota que le correspondió, pero creo que no es justo ese tipo de reclamaciones. 2. El examen normalmente lo califica el sistema, no lo califico yo de forma manual. La nota es difícil que pueda variar porque son preguntas que después de que usted se examina, yo incorporo las preguntas, solo que ustedes saben que el sistema distorsiona y hace 29 o hace 30 variantes. Pero lo interesante es de que posiblemente pues usted no tenía, la pregunta 1 que usted tenía no era la misma que tenía el otro compañero. Y si usted lo está dando respuestas, ahí está la contestación, que no lo permite el reglamento hacer exámenes globales. Usted recuerda que en presencial ni siquiera vamos a llevar archivo, menos de que usted se esté comunicando con otro. Por favor, tenga cuidado con eso porque hay reglamentación y se la pueden aplicar. Lo pueden suspender matrícula. Entonces, mucho cuidado con eso. Entonces, si usted tiene realmente duda, yo me pude haber equivocado porque tengo que trasladar un borrador, luego del borrador a la cartelera. Ahí pueden haber errores, si soy humano me puedo equivocar. Pero quiero que si usted quiere revisión, esté consciente, no adivinando, ¿sí? Sino que esté consciente. Yo lo hago de la siguiente manera. Si Telma, por ejemplo, tiene dudas, pero que tenga dudas razonables, yo lo que le hago es le envío el examen.
Entonces me dice, ay, mire, Liz, tiene razón. Entonces, esa es la molestia de muchos profesores, que pidieron revisión y realmente no se tenía, sabían que esa nota tenía. Salvo como la compañera dijo que era en grupo, entonces a él entró en duda por qué los otros sacaron más que yo. Entonces, había que ver en cuál se equivocó. Decime, Mario, tenemos 2 minutos. Perdone, licenciado. Dice que yo cometí un error a la hora de enviarle el trabajo. Yo soy el coordinador del grupo 21. Dice que a la hora de enviarle el trabajo, cuando lo estaba convirtiendo a PDF por error o descuido de mi persona, no me percaté de que no había agregado a uno de los integrantes del grupo. El día de hoy... Mira, yo quiero que, Mario, perdona que te interrumpa. Todos esos casos, por favor, el día de hoy al grupo que tenemos, la asistente que tengo ya les envió su teléfono, está su teléfono, para que se comunicaran con ellas. Lo que yo sí te digo, Mario, es de que, por ejemplo, nosotros somos muy conscientes en eso, pero si hay errores de parte técnica, ahí sí no puedo solucionar nada. ¿Saben por qué ustedes? Por favor, usted mismo ahora que es estudiante, que esté en esta posición, si me tienen que hablar, ustedes saben que yo trato de ser condescendiente en lo que puedo y en lo que me permite el reglamento. Pero muchas veces, por ejemplo, si alguien me dice que yo envié el trabajo y no aparece, no puedo yo aparecerlo de ninguna manera. Es más, si yo te lo recibo a esta altura, ya cualquier autoridad me puede sancionar a mí porque nunca apareció tu examen. O sea, hay cuestiones de parte técnica. Pero mira, Mario, para tu caso como es específico, yo te rogaría que ahí en el grupo, esta patojita Fernanda envió y les escribió y escribile y vamos a ver tu asunto personal, ¿oíste? Yo te prometo verlo el lunes. Bueno, estamos con eso, jóvenes. Entonces, pues yo quiero que todos ganen. Yo creo que aquí en esta sección creo que fueron 2 o 3 los que no llegaron a zona mínima. Uno porque hizo trabajo pero no se presentó al examen. O más yo creo que lo incluyeron en el trabajo o no hizo ni trabajo porque ¿qué sentido tiene hacer el trabajo y no hacer el examen? Esa persona no llegó a zona mínima. Entonces, tratamos de ser bien consecuentes con el alumno, comprendiendo que muchos de ustedes son trabajadores, pero también si no se examinó, ¿qué puedo hacer? Por ejemplo, digo en retrasadas. Uno no estuvieron conmigo, se sometieron a la última prueba conmigo, pero a esta altura es imposible ayudar a alguien. Imposible, primero, que los padres ya son oficiales. 2, yo siempre les dije, vean, yo les voy a preguntar a ustedes en este examen final únicamente esta parte final, ¿sí? Para los exámenes de recuperación yo tengo mi propio sistema que ustedes lo van a saber. El asunto es cuando los alumnos se someten a la evaluación con nosotros, normal, si no tienen material, ¿qué pueden estudiar? Entonces, mi sugerencia es que si se va a someter usted por derecho de alguno de sus compañeros con nosotros, que lee el material, si no va condenado a perder. Si no, mejor examínese con el profesor que le dio el curso, porque usted sabe su sistema de evaluación. Entonces, me da mucha pena porque hay muchas personas aquí que yo respeto y le tengo mucho cariño, que humanamente no les puedo ayudar, porque las notas ya son oficiales. Se los digo de corazón, se los digo de corazón. Entonces, así como Mario que está hablando hoy, pues es normal el día lunes, Mario, o más tarde yo creo que estés en grupo de WhatsApp, porque siempre te veo en clase. Entonces, escribinos y yo te prometo que el lunes miramos tu situación, como estamos viendo la de Telmita que nos escribió y otras 2 compañeras que nos escribieron, estamos revisando. Por ejemplo, el caso de Telma, no, fíjate que ya no apareció en primer parcial en los cuadros oficiales y a este segundo parcial no aparecen los cuadros oficiales. Entonces ya va a tener que hacer un trámite administrativo que la vamos a apoyar también para ver de qué manera aparece nuevamente en los cuadros para ponerle su nota. Entonces, por favor, Mario, todo lo que esté y todos a ustedes, todo lo que esté de nuestra parte lo vamos a hacer de corazón. Yo sé lo que significa repetir un año, pero hay que hablar antes, no después. ¿Estamos? Un abrazo. Nos vemos el día miércoles.
Feliz noche, Gracias, Lic. licenciada. Feliz noche, Lic, gracias. A la otra clase nada que a tomar café, todavía no es hora. Muchas gracias, licenciado, por su apoyo. Feliz noche, compañeros. Licenciado, buena noche. Le saluda Rubidia. Sí, decime. Licenciado, disculpe, ¿será que usted es tan amable de regalarme unos minutos? Fíjese que yo tengo una consulta. ¿Me hablas después de la clase o que tengo ahorita otra clase? Ah, va, perfecto, Lic. Con mucho gusto. Va, gracias. Bueno. Feliz noche, licenciado. Se cuidan, un abrazo. Adiós, Delfina. Gabriela Guadalupe. Adiós, Andy. Gracias, Lic. Adiós, Andrea.